Vamos para allá, Billy. Estamos en transmisión. Bienvenidos a una entrega más de Entre Políticos. José Miguel Mercado, Robert Tavares. Isaías Reynoso. le vamos a acompañar a través de Billy Videos RD, también a través de Conexión Verde RD y todas nuestras plataformas digitales. Hoy hablaremos de temas locales, nacionales y mundiales. Todo lo acontecer en la política nacional. E internacional. Agradecerle a cada una de las personas que está en sintonía y decirle que este espacio no solo es de nosotros, sino del pueblo, de nosotros para el pueblo y del pueblo para nosotros, como dicen. Asimismo, esto es un espacio en el que estaremos tratando todos los temas, tal como estaba diciendo nuestro compañero José Miguel, de los aconteceres políticos nacional, regional, ¿verdad? Y sobre todo internacional. Así que muchas gracias por la sintonía. Bien, vamos a entrar en materia de inmediato. Compañeros, Robert, Isaías, tenemos varios temas los cuales debemos y queremos mencionar y analizar, ¿por qué no? Vamos a empezar por el ámbito local, aquí en el municipio de Esperanza. Vamos a lo más reciente, que recién pasaron las Navidades. ¿Cómo ustedes vieron el papel de los políticos del partido oficial? Yo diría que los políticos le llevaron la Navidad como se debe. ¿En qué sentido que la llevaron? Porque Explícate. solo compartieron con sus familiares, no lo vi compartiendo con el pueblo. Entonces, ellos siguen la tradición navideña, se ausentaron del pueblo y se trancaron en su casa con sus familiares. Es muy costa arriba que en una provincia como la nuestra, Valverde, que tenemos 3 diputados del oficialismo, ¿verdad? Que son del PRM, más el senador, gobernación, y no se vio ninguna actividad a favor de los más pequeños de los hogares y sobre todo de los más vulnerables. Es increíble que brillaron por su ausencia nuestras autoridades. En diciembre se vieron cena, pero solo para compartir con sus equipos políticos, no con el pueblo. El pueblo no sintió el calor de los políticos. Entonces podemos decir con exactitud que en las navidades los políticos del oficialismo se ausentaron Diríamos que sí. Y aparte de que se o se ausentaron, escondieron. aparte de que se ausentaron, se volvió a repetir como el tema que es tan dramático, que es sobre la tarjeta, la famosa tarjeta navideña, el bono navideño. El desastre de nunca acabar. ¿A quién le llegó? Los bonos llegaron. Pero a Que quién? no llegaron a las manos que tenían que llegar, pero llegaron. Ok, buen punto es. Pero de que llegaron, llegaron. Entonces los niños de la provincia están huérfanos, por así decirlo. Ningún político le puso un juguete en sus manos, excepto tenemos informaciones de que la regidora del Partido de la Fuerza del Pueblo, Smarlin Rodríguez, fue la única que se manifestó en una actividad donde los niños pudieron disfrutar y obtener sus juguetes. Asimismo fue, yo estuve presente, estuve participando en esta actividad. Es increíble que una regidora, una concejal del municipio de Esperanza, de la oposición, donde no llegan los recursos, tomó la iniciativa de hacer una tarde infantil con decenas de niños, en lo que regaló juguetes. Fue una tarde cargada de mucha risa, de juego, música, baile, concursos. Y solamente ahí, lamentablemente, no se hizo eco, porque es una noticia que no sé por qué las noticias así aquí no corren, al menos que sea un problema, un chisme, ¿verdad? Es difícil que corra cuando son de la oposición. Ese Muy difícil. es un punto. El otro punto también,
hay que ver qué trabajo hizo el equipo de comunicación de nuestra regidora, o de la regidora, en este caso es Marlene Rodríguez, si tuvo una efectiva comunicación y promoción esa actividad. Hay que tomar eso en cuenta. Pero hay que decirle a los políticos que no hicieron actividad este diciembre pasado y en enero, que quedan 2 años, el año que viene la pueden hacer y se pueden reivindicar, o en el 28 también. En el 28 yo estoy seguro que todos Que van a haber actividades. Oh, sí, muchas. la harán. Creo que faltarán niños para asistir a sí. esas De tantas actividades. cosas que harán. Continuando aquí mismo en el ámbito local, queremos, más que comentar, nos preguntamos dónde están las obras de los barrios que tanto la alcaldía de Esperanza, la alcaldía municipal, encabezada por su alcalde, ha dicho que algunos barrios iban a ser intervenidos y todavía estamos esperando. Quizá algunos de los sectores de ustedes ha sido intervenido, porque por el mío no ha pasado ni un greda. Sí, por Picasso se han dado mucho Picasso. El mejor gobierno en Picasso, pero y sobre todo El municipal. mejor gobierno local. Exactamente. No, y nacional también, porque Abinader está semanal haciendo unos Picasso, pero yo resido en el sector José Francisco Peña Gómez. Oh, pero ese es el sector de los 80 millones de pesos. Es correcto. El barrio modelo, como el alcalde lo llamó hace más de 2 años atrás. Es un pleito de nunca acabar. Es un sector que tiene más de 80 millones, no es un secreto. No, pero nos imaginamos que ahí no hay un hueco donde se pisa en tierra. Todo está en tabia, contenes, acera. No, un hueco no hay, porque barenes. el barrio es un solo. ¿Cómo? Hace unas semanas se le estuvo haciendo unas reclamaciones al alcalde. Lamentablemente no se reciben respuestas porque el alcalde es mudo. Al menos que sea para favorecer. Bueno, dale esa obra, alcalde, a tu cuñado, al que tú tienes nombrado en el ayuntamiento y que facilita para todas las licitaciones del ayuntamiento. A ver si así se puede hacer A algo. propósito del alcalde, el alcalde ha tomado unos camarazos en las últimas semanas que nadie quisiera tomarlo. Pero bien, no vamos a entrar para ese tema. Vamos a continuar Pero los camarazos, ¿con qué? un tema ahí de unos terrenos. No me quiero meter para lo hondo. Pero no lo No tenemos sé del cruce, nadar. yo- Ay, ay, ay. Vamos a cambiar de tema. Un tema que ha surgido en el día de hoy, o por lo menos en el día de hoy fue que salió a los medios y a las redes, es el tema del tanque principal de INAPA aquí en el municipio de Esperanza. Vi unas imágenes de manera particular que ese tanque está crítico. Y recordé que hace unos meses atrás, creo que específicamente en diciembre del año pasado o enero, hubo una catástrofe con un tanque que estuvo en malas condiciones y se le había denunciado varias veces a las autoridades competentes, en este caso a INAPA, hasta que explotó el tanque y sucedió lo inesperado. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esas imágenes que andan ahí en las redes, en las condiciones que está el tanque principal, que está al lado del Club del Cerro. Sí, en tiempo atrás yo vi unas imágenes donde el tanque estaba liqueando, entonces los moradores de ese sector estaban haciendo la denuncia, pero yo pensé, porque hace tiempo ya que eso se había resuelto. No, las imágenes que me refiero fueron grabadas hoy. Ya no está liqueando, ya está el chorro. Y es preocupante esa situación. Porque de ocurrir una situación, Dios quiera que no, la mitad del municipio de Esperanza le va a caer su gotita de agua. Yo he visto algunas de las plataformas digitales del municipio de Esperanza haciendo esa misma reclamación, así que aprovechamos y hacemos un llamado a las autoridades competentes de que presten atención y evitemos que pase una desgracia como tan de costumbre se está dando lamentablemente. Esperemos que no suceda en nuestro municipio. Decirle al incumbente local, que es Pedro Víctor, Pedro Víctor que la Vargas. denuncia pueda llegar también a Wellington Arnaud, que es un hombre de acción y pueda resolver esta situación para tranquilidad de los moradores. Ojalá que así sea. Continuando ahí en el ámbito político, pero ya a nivel nacional, ¿qué a ustedes les parecieron esos cambios, o más bien esa rotación que hizo el presidente a principio de este mes? Entrando el año ahí, emitió unos decretos donde rotó a algunos de sus funcionarios principales. Pero la población, al igual que nosotros, entendemos que ahí faltó gente por moverse. Los cambios están tan bien, pero tan bien,
que dentro del PRM se ha armado el avispero, porque Alfredo Pacheco Se solo pronunció. le faltó, yo creo que se extralimitó con el presidente Alfredo Pacheco. Se vio muy directo y Le faltó el respeto al presidente sí, Alfredo Pacheco. y quiso bajarle línea en buen dominicano. Pero que eso es producto de una mala gestión, porque, ok, se dieron los cambios, que no son cambios nada, al fin de Rotaciones. cuentas son unas rotaciones políticas. Votaciones. Ante unos funcionarios que ya han estado en otros ministerios, lo tienen que mover porque no se dan quizás los resultados que se esperan. Y lo de Alfredo Pacheco quizás fue un grito que muchos lo dicen, pero no todos tienen el valor de decirlo, con temor a perder su posición política. No, porque yo lo que entiendo de lo que Alfredo Pacheco plantea está bien. Eso no se le puede quitar. El escenario donde lo hizo es que no está bien. Porque llevó un tema político a la Cámara de Diputados, a ese salón solemne. Eso ahí es que yo tengo como mi Más bien yo creo que fue un grito de desesperación del presidente de la Cámara de Diputados. Quizás él ha tratado de utilizar los escenarios internos, no se le había hecho caso. Tiene altos dirigentes que se le están reportando. Pacheco, cancelaran a los muchachos, necesitamos ubicarlo. Y quizás fue la oportunidad que le entendió para ser escuchado. Por ahí va la cosa. Él fue afectado con esos cambios, porque en una parte bien lo menciona, lo explica, que la mayoría de su cuadro político fueron destituidos, o fue destituido en su gran mayoría su equipo de trabajo, que él lo tenía como autoridad y miembro de ese partido, lo tenía diseminados en varias instituciones públicas y fueron chapeados, como él mismo mencionó y utilizó esa palabra. Fue un chapeo bajito. En este caso, él fue de los perjudicados, su gente se le quejó y él se pronunció de tal manera que ya todo el pueblo sabe y todo el mundo de qué manera, y como dice Robert, usó el escenario de la Cámara de Diputados en su condición de presidente. Alfredo Pacheco también se refirió a los oportunistas de la política, porque es que en el gobierno del PRM hay más funcionarios que han venido de otros partidos que los verdaderos personas de la base De que las trabajaron para que Abinader fuera presidente, y eso es lo que critica en gran parte Alfredo Pacheco. Sobre todo, una de los movimientos que se dieron, que me gustaría debatirlo con ustedes. Háblenme de Peña Guava, El hombre del vino. el hombre del vino. Ese vino le costó su cargo. Pero imagínense, Un pueblo, ok, el pueblo lo vio como una burla, una falta de respeto, y así mismo lo vieron sus compañeros de partido. E inmediatamente llegó su firma de manera negativa. su última botella de vino que se bebió en el cargo fue esa, la del anuncio. Señores, y Farideh Raful, ¿cuál es la opinión sobre esa ministra de Interior y Policía? Farideh, la señora ministra, la faraona, como le llaman. Es correcto. Pensábamos que esa iba a ser la primera en ser removida, conjuntamente con Paliza, porque el pueblo no es tonto y el pueblo sabe que esos dos funcionarios han sido dos de los principales que le han dado problemas a la ciudadanía de República Dominicana. Queriendo aplicar la ley, la han violado muchas veces, en el caso exclusivo de la señora ministra. Pero eso es un tema. Yo creo que Farideh se murió de éxito, porque una cosa era con guitarra Y otra con y otra con violín. Pasó con Ito Bisonó, el famoso rey de las fórmulas fórmula. para el tema del combustible. se le olvidó la fórmula. Adelante, José Hay Miguel. otros funcionarios que vienen de otro partido, como Roberto Ángel Salcedo, que ya han dado dos dependencias del Estado y sigue brillando. Exacto. Y los compañeros de la base esperando un nombramiento. Un nombre. Pero un nombramiento, Recuerden, Robert, Isaías, disculpa que te interrumpa, que en el 20, cuando se montó este gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, le llamaban el gobierno de los popis. un nombramiento Se ha que demostrado. yo creo que bajó del cielo
y la rodilla que el hombre dio se le cumplió fue el de Zorrilla Osuna. Por fin se le Lo hizo a Zorrilla complacieron, Osuna lo en el segundo complacieron. periodo, en el segundo mandato, pero se le dio. Y de ese nombramiento de Zorrilla Osuna afectó la política local, porque de aquí hay un incumbente que acompaña a Zorrilla Osuna en esa dirección. Oh, Eh, sí. independientemente de ¿Cómo es que todo, se llama ese personaje de acá del municipio de Esperanza? Bueno, empresario, un joven empresario. Empresario, Joan Fashion. Ok, Joan. Él fue posicionado en desarrollo fronterizo con asiento en Santiago Rodríguez. Ustedes que, bueno, Robert, que es de la parte sur o céntrica del municipio, bueno, la parte sur, el hombre se movió. ¿Cómo en esa parte del municipio ese nombramiento fue acogido por los municipios de Esperanza? Yo, a título personal, yo lo veo bien porque le dieron la oportunidad a un joven. Ahora, el que tiene que demostrar es ese joven que nombraron. Exacto, que tiene madera para manejar beneficiosamente para el pueblo esa curul, ese puesto que le han dado, porque se ganó. No puede decir, se lo dieron. Se lo ganó, trabajó por eso. Que tenga la destreza y los conocimientos y que tenga éxito ahí. independientemente de todos los nombramientos, de todos los cambios que el presidente Abinader está haciendo en su tren gubernamental, esperemos, ¿verdad?, que en esta nueva etapa de su gobierno existan unos cambios productivos, porque lamentablemente ha sido un fracaso en casi todas las instancias del Estado, desde educación, salud, asistencia social, seguridad ciudadana, todo ha sido un fracaso. Esas rotaciones que el presidente hizo se valen, es por eso que lo está haciendo, porque él tiene que darle un refresh a su gobierno. Y él cree que haciendo esos cambios se pueden dar algunas transformaciones que él esperaba y que los funcionarios en lo que él creía no pudieron cumplir. Miren, en ese sentido, es un poquito más profundo el tema, porque viéndolo ya desde un tema sociopolítico, analítico, el presidente sabemos todos que cometió un error de anunciar que no aspiraría a la presidencia muy temprano. Demasiado. Eso le ha costado todos estos casos de corrupción. Quizá no lo iba a evitar, pero sí lo iban a frenar porque la figura del presidente estaba de por medio. Ya todos sabemos, incluyendo sus funcionarios, que ya ese gobierno no tiene nada que perder, porque el presidente no va a aspirar. Ahora bien, se le ha olvidado que el presidente es transitorio, pero el partido permanece. Y ahí han cometido esos errores que le han costado caro al país. Yo creo que es un error de los funcionarios entonces hacer eso, porque la mancha no cae sobre el presidente, va a caer sobre el partido y la gente va a castigar al partido a la hora de votar. Ese es el punto. Y perjudica a nivel económico y en todos los sentidos a los ciudadanos y al país en el sentido general. Porque ahí andan unos millones en el caso de Senasa que nadie sabe dónde están, pero sí sabemos que se lo quitaron a personas de escasos recursos que estaban subsidiados por esa aseguradora de Senasa. Eso es así. Y hablando sobre todo estos mismos temas de política del gobierno, señores, el tema ciudadano, la seguridad ciudadana, se ha Y creado una tendencia. existe seguridad ciudadana aquí en Para República Faride Dominicana. somos un país seguro. Es uno de los países de Ah, América sí, más sí, seguros. sí. Tienes razón, porque ella anda con 18 seguridad, dicho sea de paso, pago por el Estado. Y sí, ella está en un Señores, país seguro. ahora mismo estamos en una situación, lo digo yo y también lo he escuchado mucho en las calles, que a veces tú andas transitando por una de las calles del municipio o del país y desde que tú ves que viene un motor de la policía, tú te pones más en nervios que sean dos Que si motores viene de dos sospechosos. Un Suzuki con dos tigres atrás. Yo me siento más seguro o más tranquilo ahora si es un Suzuki que no sea la policía, porque a veces, que es lo que se ha convertido en tendencia, tú andas con tu matrícula, andas con tu seguro, andas con todos los documentos, pero siempre se trata de buscar una manera de ponerte en la atropellar. esquina, como dice el pueblo común. Ese tema con la Policía Nacional es un tema lamentablemente de nunca acabar en nuestro país.
porque este no es un país de continuidad, es de querer dejar huellas, y ahí es que vienen los errores. Recordemos que en el último gobierno de Leonel Fernández se creó se crearon los LINCE, que era un cuerpo especializado en la Policía Nacional para contrarrestar la delincuencia. Y eso automáticamente llegaron otros gobiernos, en este caso del mismo partido del presidente Fernández, y cambiaron. También en los gobiernos del presidente Fernández se crearon un programa que se llamaba Barrio Seguro, y ya nada de eso existe. Y lamentablemente la seguridad ciudadana ha ido en detrimento en los últimos años. Y vemos que el presidente Abinader ha implementado una reforma policial que no ha podido arrancar. No ha dado pie con bola con la seguridad y solo le han cambiado el uniforme a la policía y eso sigue como mismo estaba. Recuerden que estamos en vivo a través de Billy Videos RD. También nos pueden ver a través de Conexión Verde RD en este podcast que se llama Entre Políticos. Continuamos. Bueno, uno de los temas que más intereses estaba llamando a la atención, me parece que era el tema Venezuela, ¿no? Sí, eso es un tema, pero vamos a dejar ese tema para uno. Vamos a seguir. Vamos a dejar que se madure el tema entonces. No, lo vamos a tocar, lo vamos a desglosar desde nuestro punto de vista y para que nuestros amigos de las redes que nos están viendo, los que están en vivo a través de Billy Videos y los que nos sigan a través de las diferentes redes, luego hagan ellos su propio análisis. Pero antes del tema del señor Maduro y Venezuela y los movimientos de Donald Trump, queremos preguntar o analizar. ¿Ustedes vieron lo sucedido ayer en la audiencia del caso J.C.? ¿Qué le pareció ese episodio de ayer? Eso fue un espectáculo. Wow. Donde la familia Espaillá muestra su músculo llegando a la fiscalía con seguridad privada, armados. Privada y pública, porque los vestidos civiles que se vieron... esa es su seguridad privada. No, son Policía Nacional, asignados a ellos que son empresarios. Entonces, ahí se vio más que un poder económico, se interpretó como una burla al pueblo, al de a pie. ¿Se podría decir que hasta complicidad? Sí, una... Yo más bien vi que eso fue una burla. Se le restringió el acceso a la prensa. Fue una audiencia muy reducida, solamente, ¿verdad? Lo que las autoridades permitían. Habían padres que perdieron sus hijos. Sí. Algunas personas, en mi caso particular, he vivido episodios así, con temas de familiares que han perdido la vida de manera trágica, en hechos lamentables. El ver esas imágenes fue un poquito chocante. Madres, padres, hombres, porque ver una mujer llorando se hace como, o siempre por el tema cultural, se nos ha hecho ver como normal. Pero ya cuando se ve un hombre, en este caso hombres mayores ya, llorando, aclamando justicia por sus hijos, fue un hecho que obviamente fue involuntario, pero pudo haberse evitado. Yo tuve la oportunidad hace unos años de estar ahí en ese lugar, en esa discoteca, y puedo decir con exactitud que era un lugar muy grande, muy amplio, que albergaba a muchas personas. Y todos sabemos ya, porque todavía la fecha, a casi un año, a mi entender han manipulado los datos. Unas veces dicen que eran tantos y otras veces dicen que no, que eran tantos, pero el lugar tenía capacidad para muchas personas. Yo lo que creo que lo que le hace que ellos tengan más culpa es su manera de reaccionar después de lo acontecido. Su reacción fría. Exacto. Ante la situación.
Porque Y- no y- podemos decir que el techo se cayó por ellos No, oficialmente no, no. o que ellos no. Hubo negligencia, Exacto, pero no era lo que ellos deseaban ni nadie. exactamente. Pero su forma fría de ellos haber reaccionar. tratado y querer resolver todo con dinero, esa parte es de análisis. No supieron manejar la crisis después de. Ahora sí, Isaías, vamos a adentrar al tema de Venezuela y la captura del presidente Maduro. ¿Qué tú Ese- puedes? Ese sí yo diría que es un tema complejo, pero muy complejo, porque la gente se queda solo en el alrededor, Sí, por afuera, por afuerita, y dice repite lo que otros dicen y no van al Correcto. meollo del asunto. ¿Qué te pareció ese acontecimiento, Isaías? Eh, Recuerda, antes de dar tu opinión, o recordemos también lo que nos ven, que eso es un tema geopolítico. Hay muchos intereses de por medio y que afecta no solo a Venezuela, directamente afecta a la región, tiende a ser Caribe, Suramérica y obviamente Norteamérica porque fue la parte actuante. Usted sí dio en el clavo. Eso no es que Donald Trump se levantó hoy y dijo, oh, estoy preocupado por los ciudadanos de Venezuela. Eso no tiene que ver nada con eso. Que ellos puedan recibir un beneficio de eso ya es otra cosa, pero eso no tiene que ver nada con eso. Eso es todo geopolítica y más nada. Y en la geopolítica no hay sentimientos. No, adelante, Isaías. Tal como dice Robert, yo entiendo que eso fue un movimiento necesario de Estados Unidos porque hay muchos datos, hay muchas informaciones, por ejemplo, aparte de que Venezuela es una potencia en términos de reservas de petróleo, pero también tienen una alta cantidad de tierras raras, que ahora mismo todo el mundo se está manejando en relación a eso, porque la tierra rara está teniendo más uso de lo que nosotros en explotar esa tierra rara, en la exportación de esa tierra rara, de su petróleo. Creo que hay muchos temas que no es tanto la libertad de Venezuela como se vende, sino como más de intereses regional, ¿verdad? De toda América, que fue cuando Estados Unidos se vio ya en la obligación de tomar acción sobre ese país. Recordemos también, disculpa Robert, que ese es el matiz político que se le ha querido impregnar o dar al tema únicamente para poderse manejar, pero ya la situación interna de Venezuela era crítica. La resistencia que había en el gobierno de Maduro. Yo le puedo decir que lo último que Estados Unidos busca es petróleo. Eso es lo último. Porque Venezuela es un botín. Correcto. Venezuela es el país de Latinoamérica con más oro. Es el país número 10 del mundo con reserva de gas natural probada. Rico en hierro, que mientras exista la industria, el hierro va a tener valor. Entonces tenemos gas natural, hierro, oro. Oro, tiene una reserva de oro que Trump bloqueándole el petróleo a Estados Unidos y Maduro bailando. ¿Por qué? Porque el régimen chavista se sostenía sobre el oro. Y el oro tiene valor en cualquier parte del mundo. Es como una moneda. Entonces, ya tenemos oro, gas natural, petróleo, hierro. Y el cherry del pastel es que Venezuela tiene una de las reservas de tierras raras más grandes del mundo. Y las tierras raras son el futuro del mundo. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se sostiene sobre las tierras raras. Tú ves esos grandes Satélite. que pusieron aquí, que producen energía a través del aire. Los parques eólicos. Eso se sostiene sobre las tierras raras. Entonces las grandes potencias andan detrás de eso. Ese es el futuro. Ese es como el bien futuro. dices. Y para mí eso no es coincidencia. Ese encuentro que Donald Trump estuvo con Vladimir Putin hace unos meses atrás, eso no, para mí eso no es coincidencia. Ahí hubo muchas conversaciones. Como decía Robert al principio del tema, hay muchas versiones, pero aparte del internet existen libros, muchas fuentes donde se puede, y hay que ver, observar desde todas las ópticas. Maduro fue negociado.
porque de otra forma hubiese habido, por lo No, menos, no hubiese sido de una forma tan Tan- apacible, tan fácil. pacífico, y ya me lo un llevé. tiroteíto. Sí hay algo que yo puedo decir, y es que yo me alegro por muchas de mis amistades de Venezuela, sobre todo los que viven en Santo Domingo, que conozco hace años. Yo tengo unas amistades que son de Venezuela, una de ellas es maestra, Chance y excusa. Amistades, amistades, mujeres todas. no todas, también hay hombres, Ah, primos venezolanos, de sí. ellas, Bueno, exactamente. continúa. Pero el punto es que De conocer. hay muchas de ellas y de ellos que son profesionales. Entonces, venir a Dominicana, tener que salir de su país cuando tienen una profesión y son quizás buenos en su área, pero cuando las oportunidades se les limitan, tienen unos padres enfermos que tienen que comprar medicamentos. Los medicamentos en Venezuela están, son casi El drama difíciles. humano es terrible. Entonces, irse a otro país a trabajar, por ejemplo, en la Duarte con París, vendiendo limonada, arepas, caramba, limpiando vidrio. Recuerden, es Y frustrante. Venezuela, dice la gente, ¿y por qué Venezuela tiene tanto petróleo y es tan pobre? Recuerden que los que Ahí tenemos, está el meollo los del que asunto. tenemos más de 30 años de edad, debemos recordar que Venezuela era la primer industria en Latinoamérica en producciones de novelas. La población ni mencionaba el petróleo, ya eso se quedaban los empresarios. Y se está riendo, se están acordando de alguna novelita venezolana. Pero menciono eso porque Venezuela, como dijo Robert hace unos minutos, ahora quieren vender que lo importante de Venezuela nada más es el petróleo. No, Venezuela ha sido exitosa y grande en muchas otras industrias, que no solamente ha sido el petróleo. También recordemos que muchos de nuestros artistas, específicamente merengueros, en los 80, principios de los 90, migraron de República Dominicana a Venezuela a hacer vida artística, porque El fallecido Ruby Pérez. Rubí Pérez residió allá, trabajó muchas novelas, también el fenecido Benny Sadel, Ulfrido Vargas, entre otros, fueron a Venezuela y encontraron en Venezuela una industria que lo posicionó en su momento, porque Venezuela tenía un compendio de producción, de producir. Y todo viene por ahí, por la industria. Pero que en Venezuela hay un problema y casi nadie. Ya sabemos que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, un 15% más que Arabia Saudita. Pero hay un problema. Que el petróleo de Venezuela es un petróleo pesado, no como el petróleo de Arabia o el de Texas, de los Estados Unidos, que tú haces, como dice el presidente el expresidente de México, que eso no tiene ciencia porque tú solo cavas y el petróleo fluye. En Venezuela tú cavas y el petróleo no fluye porque es un petróleo pesado. Entonces eso es lo que le dificulta, que Venezuela siempre ha tenido que valerse de las grandes potencias para poder sacar ese petróleo, porque no tienen la tecnología ni los recursos que se hacen necesarios para sacar ese petróleo. Cuando el régimen de Chávez inició, Venezuela producía unos 3 millones de barriles diarios. En 2024, Maduro solo podía producir unos 900.000 millones de barriles diarios. Ya tú puedes ver la caída. Y esa caída de Venezuela la aprovechó Canadá, supliéndole a los Estados Unidos el petróleo pesado. Algo que me gustaría tocar son dos puntos. Uno, saben que hablando sobre la Venezuela, la crisis, pero Las también venezolanas, iba a decir. tengo ¿Alguna un experiencia específica? Tengo un problema. Corte, productor. El cónsul de Isaías. Pero también tenemos vecino Haití. Hay algunas personas y quizás organismos internacionales, ¿verdad? Que nos quieren tildar de, ¿cómo? Racista. De racistas. No, no es racismo, por ejemplo.
los venezolanos, ahora que su país está en camino de su libertad, ¿verdad? De que muchos de ellos van a volver. Está Pero dando los Y primeros hay pasos. y hay que saber que eso es un proceso a largo plazo, porque la industria petrolera venezolana está totalmente destruida. Pero- Y para que eso entre en funcionamiento, hay que hacer una inversión grandísima. Y mira que dicen los venezolanos, no, en Dominicana yo me siento feliz. Hay muchos que no se van a querer ir, que quieren ir de visita Pero por lo menos tiene a su país. Pero también cuando Dominicana tuvo su crisis, Venezuela recibió, según la historia, yo no estuve, ¿verdad? No, porque los Esto es dominicanos- histórico. Recuerden que el patricio Juan Pablo Duarte Murió se allá. exilió allá. Hay un lazo, Sí. perdón, de hermandad y de, no sé, se diría, Yo tengo familias que emigraron en los de 80. compromiso político, social. Y hay un tema incluso hasta la cultura, son similares. Sí, Entonces, no es que somos homofóbicos, no sé. no, homofóbico. Esto es. Homofóbico es. Xenofóbico, es lo de. Xenofóbico. Sí, pero. No, pero nosotros compartimos con nuestros hermanos haitianos. No, no, no. Vivimos juntos con ellos. No, ahí sí. Iba a diferir de compartimos, porque compartir se puede hacer un día. Nosotros convivimos con nuestros Claro. hermanos Entonces, nacionales. No haitianos. entiendo de que el término de acusarnos de racista, no. Yo Entonces, nunca le he dado cabida a eso. y la producción, la mano Hasta que aquí vimos la producen. cosa de Billy. Eso era. También, otro de los puntos que yo quería tocar era Leonel Fernández con el tema de Venezuela. Se le creó una campaña. Desglósame eso tú. Ok, se le creó una campaña como, Leonel está en contra de que se captura a Maduro, Leonel es un favorito del chavismo. No, no es así. Recordar historias. Para el 2011, 2013, ¿en qué año fue que fue la crisis de Venezuela y Colombia. Ex- Nicaragua, Nicaragua Colombia, y Venezuela, e incluso hasta Cuba estuvo involucrado. si mal no recuerdo, fue 2010. 2000, 10. y aquí en Santo Domingo se convirtió El lo que presidente fue Fernández sirvió como mediador. y resolvió un conflicto que estuvieron a punto de subir las armas. ¿Qué sucede, Isaías, para acatar algo ahí sobre los comentarios y la campaña que se le abrió campal al presidente Leonel Fernández sobre ese tema? Recuerda que para entender a Leonel, por lo menos, las personas han debido o deben haber leído un libro Nacho. Es lo primero. Porque a Leonel, lamentablemente, no todo el mundo tiene la capacidad para entenderlo. Digo lamentablemente porque debería ser lo contrario. Leonel no simplemente es una figura política en República Dominicana, es una figura en América. Es un mediador de conflictos por naturaleza. No todos ni todos tienen esa característica ni ese don, en base a conocimiento también que tiene el presidente Fernández. Siempre habrán personas que le van a tildar de lo que sea, Sí. siempre de manera negativa, pero eso es lo que sucedió. Yo lo que digo es que la campaña inició porque el presidente Fernández no dijo lo que la gente quería escuchar. Pero entonces, si decía lo que la gente quería escuchar, no iba a ser ¿Tú coherente. te refieres al momento cuando él fue a ser observador, que se pronunció luego no dijo lo que el pueblo, sí hubo fraude, ese no era el rol de él allá? Pero no. Pero él lo dijo en cierta manera porque dijo, solo tienen que presentar las actas. Correcto. Y Maduro nunca presentó las actas. Pero que señores, es que Leonel fue como un observador internacional. Junto con él fueron otro expresidente, incluyendo de aquí hubieron otras personalidades que fueran. Ahora bien, si Leonel, como nosotros vamos como observador y estamos viendo que un proceso está pasando de manera democrática, cuando se te pregunta, presidente, ¿cómo está pasando? Sí, yo estoy viendo que el sistema está pasando de buena manera, Ahora, que después de ahí sucede el fraude, ya tú no tienes control sobre No, eso. pero ellos tenían que rendir un informe y el informe lo rindieron. Porque Claro. no puedes tú en un país donde no sabes si va a salir vivo ponerte a hablar. Tú rindes tu informe y sale. Y Abinader fue que lo tuvo que enviar a buscarlo, porque fue un avión que el presidente de la República envió, entonces no entiendo. Recuerden, lo que nos están viendo,
suscribirse a nuestros canales de YouTube. Estamos en vivo a través de Billy Videos RD. También nos pueden ver a través de Conexión Verde RD. Suscríbanse, activen la campanita, comenten y denle like. Continuamos. Robert. Por aquí veo que ha comentado Ovalí Deportes y más. El Team Mancha, Melvin Guzmán. Raíces Históricas. Están activos. La amiga tuya, Isaías, que fue partícipe de participante en la choza de Billy. ¿Cuál de ella? ¿Karen Polanco? Karen Polanco. Hola, Karen. por ahí. Anderson Torres. Y así sucesivamente. José Miguel. Bien, entonces ya estamos más o menos claros en el tema Venezuela-Trump. Vamos a cerrar. Habíamos dicho que íbamos a cerrar con el tema de Venezuela, pero han ido surgiendo más temas. Con el último caso de la alcaldía de Esperanza, no vamos a entrar en profundidad. Vamos a decir quién tenga razón o Pero no. no vamos a entrar a profundidad, pero como yo no soy conocedor del tema, quiero que ustedes planteen qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Isaías. De los varios temas que hay, uno de ellos es, hay un arquitecto en el que se está saliendo a la luz, familiar parece, de uno de los altos funcionarios del Ayuntamiento de Esperanza, familiar directo, que se le han adjudicado algunas obras, licitaciones. Por ejemplo, hay una cocina, lo que no entiendo si es en la funeraria municipal o en el mismo ayuntamiento, de más de $1 millón para la construcción de una cocina. Entonces, pero aparte de eso también está nombrado, tiene un sueldo, según estuve viendo ahorita en el SISMAP, de $20,000. Yo entiendo, hay unas leyes que rigen esa parte que familiares directos de funcionarios, ¿verdad?, en funciones, no pueden tener ningún tipo de arraigo ni negociaciones con ese gobierno. Más, no sé, el alcalde me imagino que pronto se estará pronunciando. Freddy, tú no sales de una. Vete a resolver también el tema del Peña Gómez adelante. Bien, en cuanto a los terrenos, más que una crítica es exhortar a que eso termine de la mejor manera, porque de una forma u otra los que están involucrados y se están acusando mutuamente son municipios de Esperanza, y además está decir que son figuras políticas y de la sociedad empresarial de nuestro municipio, y es penoso, vergonzoso y hasta desastroso que un tema de esa índole termine con un desenlace negativo. Es un llamado, más que otra cosa, a que conversen y sigan desenvolviendo ese tema en los tribunales y que la cosa no pase a mayores. Estuve leyendo en la página de Facebook de aquí del municipio de Esperanza, donde decían del arquitecto que tú estás hablando, que tiene obras adjudicadas al ayuntamiento, pero que también aparece en la nómina del ayuntamiento. Con $20,000. En una franca violación a la ley. Es correcto. Wow. Pero, ahora soy yo no que conocía Sí. Y yo lo busqué ahorita y es cuñado de uno de los más altos del ayuntamiento. Creo que entonces sí es del alcalde, pero es cuñado. ¿Y qué es lo que tiene? Repitan, por favor. Tiene licitaciones de más de $1 millón por una cocina. Se está investigando ahora, ya que salió a la luz. Hay que ver cuántos beneficios ha tenido él. También hay muchos temas. Creo que eso lo podemos dejar para un siguiente segmento. Entonces, en Esperanza tenemos muchos Santiago Jacín en miniatura. Pero señores, una cocina de una funeraria o del ayuntamiento, más de $1 millón. Yo no, quiero conocer hay qué fue lo que se hizo. No puede valer. Hay que ver qué materiales se están usando o qué es lo que están haciendo en la cocina, de qué son los utensilios que van a usar en la cocina. No sabemos. Señores, llegamos al final de nuestro episodio, nuestro segundo episodio de Entre Políticos. Les acompañaron José Miguel Mercado, Robert Tavares, Isaías Reynoso. Suscríbanse, denle like, compartan este contenido, que vienen muchas cosas más, cosas
positivas. El objetivo de estos episodios, de estos podcasts, no es dañar a nadie. Simplemente estamos haciendo un trabajo de comunicación a la altura de lo que se merece el municipio de Esperanza y todos nuestros seguidores, todas las personas que nos ven a través de las distintas plataformas. Será hasta una próxima entrega. Cuídense, que andan muchas personas con problemas en su cabeza. Traten de no discutir o pelear con nadie, porque la vida es todo. Feliz resto del día, la noche o la mañana, no importa la hora que nos vean. Bye bye.